¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es 20 de junio de este año 2017 y como siempre nosotros tenemos la información que usted necesita conocer, tanto en el ámbito nacional como internacional. Gracias por preferir a la televisión pública. Aquí arrancamos. Contaremos este martes que la Unión de Afectados por Chevron Texaco realizó una aclaración respecto a la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos. También que varias empresas mantienen relación directa con la constructora brasileña Odebrecht. Una de ellas está a cargo de la construcción de la fase 2 del Metro de Quito. Este miércoles el vicepresidente Jorge Glass acudirá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para dar su explicación sobre el caso Odebrecht. Y en el ámbito internacional, la Organización de Estados Americanos, OEA, no alcanzó la mayoría para la aprobación de las dos declaraciones, donde se analizará la situación de Venezuela. Y nosotros le mostramos una imagen de la iglesia y el convento de San Agustín, un templo católico ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito, regentado por la Orden Agustina. Este lugar santo y el convento se encuentran en la calle Chile, entre Guayaquil y Flores, en el centro histórico más hermoso y mejor conservado de toda Latinoamérica, y lo tenemos aquí, en la capital del Ecuador. Comenzamos. La Unión de Afectados por Chevron Texaco realizó una aclaración respecto a la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos. Se explicó que la misma no impide que se cobre la indemnización por daños ambientales en otros países en los que la multinacional posee activos. Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por Steven Donziger, ex abogado en ese país de los indígenas amazónicos afectados por la multinacional. Él fue acusado personalmente por Chevron Corporation. Lo acusó de constituir una organización criminal para extorsionarlos. Según Chevron, la contaminación en la Amazonía no existe y esto se trata de una organización al estilo mafia que está intentando extorsionar dinero de una corporación que no ha hecho nada malo. En la demanda que emprendió la petrolera estadounidense en contra de Donziger, el juez Lewis Kaplan, quien llevó el caso, respondió a los intereses de la multinacional y avaló testigos falsos, recuerda Julio Prieto, miembro de la defensa de la Unión de Afectados por Chevron Texaco. La sentencia simplemente dice que este no es un caso para Corte Suprema. No se pronuncia sobre el fondo, no se refiere a la contaminación ambiental, ni tampoco a la evidencia falsificada que Chevron entregó al juez de primera instancia en Nueva York. Prieto afirma que esta resolución de la Corte estadounidense solo impide que no se cobren los 9.500 millones de dólares en esa nación norteamericana y no invalida la sentencia de la Corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar por la afectación ecológica ocasionada. Pero los demandantes hemos acudido a otras jurisdicciones, como son la argentina, la brasilera y la jurisdicción canadiense, en la cual tenemos centradas nuestras esperanzas y pensamos que debido a la independencia que tienen estas jurisdicciones, no se van a ver afectadas en lo más mínimo por esta reciente decisión. De su lado, la Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, aclaró que dicha decisión tampoco afecta el arbitraje entre Chevron y Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. Por más de 23 años, cientos de indígenas de la Amazonía ecuatoriana luchan por alcanzar una reparación integral de Chevron Texaco tras las afectaciones que ocasionó en la extracción de petróleo durante los años 90. La empresa estadounidense Chevron absorbió a Texaco en 2001. Esta última operó en el Ecuador desde 1964 hasta 1992, tiempo en el que fue responsable del derrame de 19.000 millones de galones de residuos y vertió 17 millones de galones de crudo en más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Sus operaciones en el país además dejaron graves afectaciones tanto en la salud de la población como en el territorio. Mire el crudo, cómo está por dentro. Este crudo tiene más aproximadamente cerca de unos 40 años. Mira cómo está el crudo. Nosotros pensábamos que era algo saludable, algo lo que sea. ¿Verdad? Claro, a nosotros decían que cura reumatismos, que cura tantas enfermedades, es bueno para los huesos. Tuvimos el efecto de la contaminación, que es la enfermedad en la piel. Tenían especie de unas ronchas, también habían las señoras que empezaban a abortar.
En 1993, las poblaciones locales se organizaron y crearon el Frente de Defensa de la Amazonía para exigir reparaciones de los daños ambientales y de los perjuicios a las personas y comunidades causados por la empresa estadounidense. Un primer proceso judicial se inició en Estados Unidos, el mismo que por pedido de Texaco fue trasladado en 2002 a una corte ecuatoriana. Y en 2013 la Corte Nacional de Justicia condenó en última instancia a pagar más de 9.500 millones de dólares para una remediación ambiental. Sentencia que actualmente se intenta homologar en otros países en donde posee activos, como Brasil, Argentina y Canadá. En este último, la Corte de Ontario dio paso al trámite de la misma. Olga Velasco, Ecuador TV. Varias empresas mantienen relación directa con la constructora brasileña Odebrecht. Una de ellas está a cargo de la construcción de la fase 2 del Metro de Quito. A continuación le presentamos la primera entrega de nuestra serie sobre dicho consorcio. La constructora brasileña Odebrecht inició su trayectoria en Perú en 1979, luego se expandió por América Latina hasta llegar a nuestro país, en el cual opera desde hace 30 años. Su razón social es constructora Norberto Odebrecht y su actividad económica es la de diseño de ingeniería y consultoría para proyectos de ingeniería civil, según datos del Servicio de Rentas Internas. El representante legal de dicha empresa es Andy Noel de Freitas Jr., así como de otras relacionadas con Odebrecht, y de las cuales de Freitas también aparece como su apoderado. El brasileño estaría vinculado al consorcio Línea 1 Metro de Quito, integrado por la empresa española Acciona y Odebrecht, compañía que lleva adelante la construcción de la fase 2 de la Línea 1 del Metro de Quito. Contrato adjudicado por el alcalde Mauricio Rodas el 27 de octubre de 2015, 2 días antes de la fecha oficial de la constitución del consorcio. Pues de acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, su creación se habría realizado el 29 de octubre del mismo año. La empresa brasileña ha mantenido también relación con Odebrecht Ingeniería Construcción Internacional y con la constructora Norberto Odebrecht del Ecuador, en las cuales Mauro Webb da Silva sería su apoderado y presidente respectivamente. Ivana Paredes, Ecuador TV. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dijo que es importante que una comisión legislativa viaje a Brasil y Estados Unidos para obtener información sobre el caso Odebrecht. Para el titular de la función legislativa es fundamental que una comitiva parlamentaria pueda reunirse con autoridades judiciales brasileñas y estadounidenses para obtener de primera mano información relacionada con este caso. Justamente lo que necesitamos es que esa comisión, que es multibancadas, pueda asistir a los dos países para ratificar que la información que está entregando el fiscal es una información veraz, es una información verídica. Esto, dice Serrano, puede significar un aporte adicional al trabajo de investigación que sobre este mismo particular viene desarrollando la Fiscalía General. Con esto hay que romper todos los sesgos que se están planteando en el país. Que no tiene por qué entorpecer la investigación judicial, argumenta. Obviamente que no entorpezcan la investigación en aquellas instancias que efectivamente y en aquellos casos que se amerita, pero en aquellos que ya se pueda tener la información, la comisión pueda tener también información específica para el control político que se requiere, ¿no? Aunque Soledad Buendía, quien también integra el Consejo de Administración Legislativa, asegura que la comitiva, si viaja, debe hacerlo con una hoja de ruta definida. No vamos a viajar por viajar. Si es necesario que viajemos, lo haremos en función de cumplir con el Ecuador. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y este miércoles el vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar sobre el caso Odebrecht. Una vez que el vicepresidente Glass, a través de redes sociales, pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización para exponer sobre el caso Odebrecht, se ha fijado que sea el miércoles a las 10 de la mañana cuando se recepten las versiones del mandatario. Hacer un mensaje también muy claro para la ciudadanía de que la Asamblea siempre ha estado abierta a recibir al vicepresidente, más bien siempre hemos pedido que se respete el debido proceso. Los legisladores de momento evalúan la modalidad de la cita, pues no se sabe si existirá o no la posibilidad de formular preguntas durante la comparecencia. Existe la otra forma, que es la Comisión General, en donde va el funcionario, expone y no hay derecho a preguntas, pero en la Comisión de Fiscalización tiene esta potestad precisamente de una comparecencia en la que hay opción a las preguntas. Desde ya, esta asambleísta de oposición anuncia que ha solicitado estar presente cuando el vicepresidente haga su exposición. Que me permitan ser partícipe de la comisión en donde va a llegar el vicepresidente para que responda alguna de las interrogantes en el tema Odebrecht. Pero para Silvia Salgado, integrante de la comisión, debe quedar claro que el
trámite en marcha es sobre el pedido de juicio político al contralor Carlos Polit y que en este escenario no se pretenda confundir a la ciudadanía, incluyendo temas que no tienen relación. Yo no creo que un asambleísta simplemente esté para elucubrar. Este martes continúan las comparecencias. A las 9 de la mañana acudirán las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, restando por conocer qué día recibirán al ex fiscal general Galo Chiriboga. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, el segundo mandatario Jorge Glass tiene una aprobación a su gestión que supera el 60%. El sondeo se realizó en 3 ciudades del país. Hay 3 factores que han incidido en la aceptación tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca del vicepresidente Jorge Glass. Los consultados consideran al segundo mandatario como una autoridad cercana a la gente y destacan su capacidad para resolver problemas. De una base de 915 entrevistados, el 62,12% de ellos calificó su gestión como buena y muy buena. En las principales ciudades del país, el porcentaje de aceptación a la gestión de Glass es el siguiente. En Quito es del 61,83%, Guayaquil 62,38% y Cuenca 61,78%. En esa misma muestra estadística, la encuestadora Perfiles de Opinión reveló que en un sondeo realizado entre el 3 y 4 de junio a 927 personas en Quito, Guayaquil y Cuenca, se llegó a la conclusión que el 67,97% de los consultados mira como buena y muy buena la gestión del presidente Lenín Moreno, mientras que un 31,75% opinó lo contrario. En ese mismo estudio se estableció, por ejemplo, que de los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, el de la capital, Mauricio Rodas, es quien más baja aceptación tiene con el 25,8%. Marcelo Cabrera de Cuenca tiene el 39,5% y Jaime Nebot de Guayaquil con el 68,8% de aprobación a su gestión. Javier Ceballos, Ecuador TV. Cambiamos de tema. La suscripción de un Código Nacional de Ética para luchar contra la corrupción es una propuesta que genera expectativas en el sector empresarial. Aquí los detalles. Con la finalidad de tener un marco referencial en la lucha contra la corrupción, Santiago Vázquez, director del Servicio de Contratación Pública, CERCOP, propuso la creación de un código de ética que abarque tanto al sector público como al privado. Firmen un código en donde indiquen que no se va a tener recursos en paraísos fiscales, que no se va a establecer, que no se van a ofrecer coimas en el sector público, que no se va a establecer precios de transferencia como subfacturaciones o sobrefacturaciones, que los medios de comunicación van a cubrir integralmente los casos de corrupción y no discrecionalmente según la agenda política que les convenga. Un planteamiento que genera expectativas en el sector empresarial. Cristian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, detalla que este instrumento debería ir acompañado de veedurías ciudadanas. Formalizar los mecanismos de transparencia, eso tiene que activarse también con un tema de veeduría ciudadana, que se garantice que el mejor oferente sea contratado por el Estado. Para el empresario Jaime Yepes, la suscripción de un código reforzaría las políticas que se implementan en el país para erradicar este delito, además de generar un mayor dinamismo en la actividad empresarial. Tiene que estar inherente a cada uno de nosotros y finalmente el tema es... Si estamos viviendo en este país, el tema de pagar impuestos, el de finalmente ser muy transparentes con todo lo que hacemos con el fisco y finalmente que el gobierno también sea muy transparente con cada uno de nosotros en lo que hace. De su lado, el titular del CERCOP detalló que desde varias aristas se puede regular el cometimiento de actos dolosos. Que los funcionarios públicos y autoridades no pueden tener recursos en paraísos fiscales. Ese es un golpe directo contra las coimas y en términos de contratación pública nosotros ya hemos implementado los controles necesarios. Finalmente, instan en que se analice la norma vigente para sancionar este delito de forma más drástica. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana, 45 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, desarrolló varias actividades en la ciudad de Guayaquil. Se prevé que este martes el jefe de Estado asista a la presentación de la iniciativa Diálogo Nacional en la gobernación del Guayas. En la sede provincial de Alianza País en el centro de Guayaquil, la renovada directiva del movimiento desarrolló su primera sesión con la presencia de los máximos dirigentes. A las 17 horas llegó a la cita el primer mandatario Lenín Moreno, presidente de Alianza País, donde también participaron Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva, Jorge Glass, vicepresidente de la Nación, así como otros miembros como Ricardo Patiño y Paola Pavón. Se conoció que el fortalecimiento de la organización política estuvo entre los temas tratados. Las actividades del presidente de la República continuarán en Guayaquil este martes con el lanzamiento de la iniciativa Diálogo Nacional,
ante la presencia de unos 250 representantes de diversas organizaciones de mujeres, empresarios, trabajadores, agricultores, jóvenes, pueblos y nacionalidades. Se destaca que con ellos se hará un reconocimiento de sus propuestas para conseguir los grandes objetivos nacionales. En cambio, por la tarde está prevista una audiencia con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en el gobierno zonal. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En la emisión El Gobierno Informa, el primer mandatario hizo importantes anuncios como el inicio del diálogo nacional y la instalación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, además de informar sobre el trabajo del gobierno durante la semana pasada. Una oferta realizada en campaña y que inicia esta semana fue anunciada por el presidente Lenín Moreno. Mañana martes damos inicio al diálogo nacional. Vamos a conformar mesas de diálogo para llegar a acuerdos en los temas que más preocupan a todos. Desde lo que es la jubilación, los impuestos, pasando por el concurso de frecuencias o las amnistías. Adicionalmente, este jueves también se instalará el Consejo Consultivo Productivo y Tributario con la implementación de mesas de trabajo con los empresarios. Se trata de un consejo presidido por el señor vicepresidente de la República, que estará conformado por representantes del sector público y también del sector privado. Vamos a trabajar juntos y mejor, en beneficio de todos ustedes. Este consejo va a ayudarnos a mejorar la productividad, atraer la inversión y el retorno de capitales. En este informativo se destacó la reunión del presidente Moreno con el alto mando militar y policial, donde se ratificó la confianza en su trabajo. Para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna otra instancia que no sea la de ustedes. También se resumió la participación del Ecuador como parte de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde la esposa del presidente estuvo como delegada. Creando un programa de atención integral para responder a sus necesidades y a las de sus familias en el marco de sus derechos. La política pública fue abordada de manera transversal e intersectorial. Dentro de las actividades vicepresidenciales se informó sobre la entrega del reasentamiento de Cristo del Consuelo en Bahía de Caracas y la inauguración de un centro de salud tipo A en Pedernales. Es un cambio histórico para la comunidad, una comunidad eminentemente agrícola. Ya tienen agua potable, ahora hay un centro de salud tipo A con médicos de lunes a domingo. El Frente de Transparencia contra la Corrupción también sostuvo reuniones con el titular del CERCOP para impulsar un manual de ética. En donde las empresas privadas y el sector público pues acuerden unos marcos referenciales de trabajo en donde la coima, la transferencia a paraísos fiscales, la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales pues ya no sea un acto común de ciertas empresas privadas. Como resultado del diálogo también se indultó a Patricio Marcelo Mesa. Por otra parte, el secretario de CENESID se reunió con los rectores de universidades públicas y privadas para promover la ampliación de cupos. Hoy la universidad ecuatoriana debe hacer todo el esfuerzo por abrir las oportunidades de vida. Tenemos muchísimos jóvenes en este momento y muchísimos de ellos quieren plantearse esa opción de vida. César García, Ecuador TV. Este 25 de junio se cumple el 4º año de vigencia de la Ley de Comunicación, una normativa que según la Constitución de la República asegura el ejercicio de los derechos a la comunicación en sus distintos aspectos. Uno de ellos, los temas laborales de los periodistas y el correcto manejo de la información. Quisimos conocer la opinión de la población sobre el desempeño en general de los periodistas durante los últimos 4 años. A Manuel Cisneros lo encontramos en el portal del Parque Abdón Calderón mientras leía un diario local. Los periodistas ya actualmente tienen un poco más de cuidado en transmitir sus opiniones. Que la ley de comunicación obliga a los periodistas a ser responsables con la información que emiten, dice. Igual criterio el de Diego Sánchez. Sí, por supuesto que los periodistas tienen más responsabilidad, tienen que fundamentarse más. Que eso redunda en mejores prácticas profesionales, afirman, a través de emitir noticias confirmadas, verificadas y contextualizadas. Se revisan 2, 3, 4 veces los textos que se van a sacar dentro de una nota. Se revisa si que la información que está publicada en Twitter o en redes sociales en
en realidad es cierta. Entonces, toda esta cadena de responsabilidad que lleva ya con la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, definitivamente el gran ganador es el país. Es que además, según el artículo 42 de la Ley de Comunicación, los trabajadores de los medios están, desde hace 4 años, obligados a obtener la certificación o la profesionalización de sus tareas, según sea el caso. Es decir, las cabezas, las direcciones, las jefaturas de esas áreas de noticias debe estar llevada o debe estar liderada por un profesional de la comunicación. Tú te preparaste, te has formado en una unidad, una entidad superior de educación, y eso te va a permitir ya ejercer tus derechos. Y la profesionalización apunta además a la regularización laboral, pues actualmente el salario mínimo de un comunicador social es de $849 y de un egresado es de $709. El trabajo era remunerado de forma muy baja, únicamente con un salario básico, trabajando más de 13 horas al día. Existían trabajos en los cuales se les pagaba por publicidad, por canjes. ¿Cómo verificar de que el derecho de los periodistas se esté cumpliendo dentro de los medios de comunicación cuando hablamos de salarios? Es un tema que es de área de competencia del Ministerio de Trabajo. Es así que la Ley Orgánica de Comunicación establece obligaciones, pero también derechos, que pueden ser perfectibles según funcionarios de la Superintendencia de la Información. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. De inmediato, las noticias del acontecer internacional. Preste mucha atención. Le contamos a esta hora que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, emitirá un bono en dólares a un plazo de 100 años. Así lo dio a conocer el ministro de Finanzas, Luis Caputo. El monto de colocación en el mercado internacional será de 2.750 millones de dólares, con un interés del 7.125%, deuda que deberán pagar los próximos 25 presidentes de ese país. Y la Organización de Estados Americanos, OEA, no alcanzó la mayoría para la aprobación de las 2 declaraciones, donde se analizará la situación de Venezuela. La propuesta, que pedía reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, alcanzó 20 de los 23 votos necesarios. La canciller María Fernanda Espinosa solicitó a nombre del país la revisión de los procedimientos de la reunión, en razón de que los estados participantes no habían conocido el texto presentado, que fue sometido a votación en el Pleno. El diario The New York Times reveló que el gobierno mexicano espía a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. El programa de espionaje que utilizan es de origen israelí y conocido como Pegasus. Ingresa a los teléfonos inteligentes de sus víctimas y puede monitorear así toda la información que alberga, llegando incluso a usar la cámara y micrófono del aparato pinchado. En rueda de prensa, varios de los comunicadores investigados rechazaron y demandaron al gobierno que revele públicamente toda información que tiene sobre el informe de espionaje. La Central de Trabajadores de Argentina anunció una movilización para el 27 de junio. Además, se dieron a conocer las fechas en las que el Papa Francisco visitaría Chile y Perú. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. En Argentina, la Central de Trabajadores Autónoma anunció que el próximo 27 de junio se movilizará para exigir mejoras salariales al gobierno que permitan combatir la pobreza. Además, reclamarán la urgente implementación universal y sin discriminación de la ley de emergencia y la universalización del salario social complementario. El Centro Nacional de Huracanes mantiene un aviso de tormenta para Venezuela y varias islas del Caribe. Se trata de Brent, la segunda de esta temporada de ciclones del Atlántico. El fenómeno natural viene con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora y podría fortalecerse en las últimas horas. El joven estadounidense Otto Warmbier, quien fue detenido en Corea del Norte por más de un año y liberado la semana pasada, falleció en un hospital de Cincinnati, en Ohio. El estudiante, condenado a 15 años de trabajo forzado por intentar robar un cartel de propaganda en un hotel, fue liberado días atrás y regresó a su país en estado de coma. Tras el anuncio del Vaticano de la visita del Papa Francisco a Chile y Perú a inicios del 2018, las autoridades eclesiásticas del vecino país dieron a conocer detalles de su estadía, que empieza el 18 y termina el 21 de enero. Su estadía será en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo, mientras que en Chile llegará del 15 a 18 a Santiago, Temuco e Iquique. Será su sexto viaje a Latinoamérica. En septiembre visitará Colombia. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV.
6:55, una hora menos en territorio insular, y le recordamos que los medios públicos están a su disposición. Revisemos a continuación los portales electrónicos. Estamos en este momento en la Agencia Pública de Noticias Andes. Presidente de Ecuador anuncia instalación de Consejo Consultivo Productivo y el inicio del diálogo nacional. Eso será hoy a partir de las 11 de la mañana. Reunión de la OEA no logra consenso en torno a situación de Venezuela. Avanzamos en nuestro recorrido. Mandatario Lenín Moreno preside reunión de Directiva Nacional de Alianza País. Y Comisión de Fiscalización recibirá este miércoles a las 10 horas al vicepresidente Jorge Glass. Ciberactivista Julian Assange dará una videoconferencia en Ecuador. Más noticias usted podrá revisar a través de este portal de noticias internacionales. Avanzamos. Diario El Telégrafo, decano de la prensa nacional, que nos indica: las importaciones suben 72% en junio y comités interinstitucionales serán parte del nuevo plan de desarrollo. Más noticias de su interés. Coimas de Odebrecht llevan las investigaciones a Panamá. Padres de víctimas de atentado al pudor no están satisfechos con disculpas de Academia Traversari, y resolución de la Corte de Estados Unidos no afecta al proceso. Esto en el tema Chevron Texaco y las remediaciones que exige la región amazónica de nuestro país. Como siempre, también le recordamos que la página de los medios públicos está a su disposición las 24 horas en todo el planeta. Revisemos, por ejemplo, los programas de Palabra Suelta con Javier Lazo, también está ahí. Pulso Político con nuestro compañero Carlos Rabascal, que está listo en breves minutos para construir también pensamiento crítico. Y por supuesto, le recordamos que tenemos otros programas de entretenimiento para usted y su familia. Por ejemplo, al mediodía, que estaremos a las 12 en punto hablando sobre el Día del Refugiado en el país. Y por supuesto, Café TV, esa revista familiar que a todos nos gusta. Pocos minutos nos separan de las 7 de la mañana y hacemos nuestra primera pausa. Pero al regresar, como lo anunciamos, estaremos construyendo aquí en la televisión pública pensamiento crítico. No se desconecte de nuestra señal y le contamos también cómo amanecen nuestras ciudades con esto del clima. Aquí en la capital, por ejemplo, está haciendo bastante frío. El Sol es la estrella que dirige el ritmo diario de la vida en la Tierra. Por todo el mundo, las vidas de los animales son regidas por el trayecto del Sol a través del cielo. Como respondan las distintas especies, será la diferencia entre el éxito o el fracaso, la vida o la muerte. Este es solo un día como cualquiera, en nuestro extraordinario planeta. Especiales de la BBC. 24 horas, el día. Este miércoles, 20 horas. Le invitamos
Vamos a ver El otro lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. En los últimos meses, miles de inmigrantes han sido rescatados de aguas del Mediterráneo tratando de llegar a tierra segura, escapando de las guerras en sus países. Lamentablemente, algunos no pudieron cumplir con este objetivo. Así es, Vanessa, son tristes noticias en las que Sudamérica y Ecuador también están involucrados, pues acá llegan la mayor cantidad de migrantes en Latinoamérica. Lo hablaremos aquí a propósito del Día del Migrante. Así que no se lo pierda, a las 12 en punto por Ecuador TV. Le esperamos, como siempre. La historia de Nahum Briones, el bandido más famoso de Loja, considerado como el Robin Hood ecuatoriano. Basada en el libro de Eliezer Cárdenas. Cuando tengo recelo disparo. ¿A qué vienes? Una obra clásica, escrita y dirigida por César Carmignani. En primer plano, solo cine ecuatoriano, presentamos Polvo y Ceniza. Este domingo 22 horas. De junio del año 2017, día martes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, usted está sintonizando Ecuador en Vivo y por cierto, hoy de noche a las 22 horas tendremos Pulso Político. Bueno, hoy día en Pensamiento Crítico tendremos al presidente de la Comisión Permanente Especializada de Educación, Augusto Espinosa, para hablar sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Educación Superior. Y luego tendremos a Juan Fernando Terán, analista económico, con quien vamos a hablar sobre las previsiones económicas de este segundo semestre del año 2017 y las bases que tendrá el nuevo gobierno de cara al 2021. Le doy la bienvenida entonces a Augusto Espinosa, con quien comenzamos. Reforma a la Ley Orgánica de la Educación Superior. Hubo un trabajo en estos 10 años de una reestructuración de la educación superior, se estableció una institucionalidad y en este sentido entonces esta reforma a la Ley Orgánica de la Educación Superior, ¿a dónde apunta? Buenos días, Carlos, un gusto estar aquí. Primero decir que efectivamente los resultados que se obtuvieron y que se han obtenido hasta el momento con la LOE son muy importantes. Por ejemplo, se sembró una cultura de la calidad. Hoy cuando se va a cualquier institución de educación superior, lo primero que le informan o que le comentan los actores, la comunidad educativa, es qué están haciendo para mejorar su categoría, qué están haciendo para lograr acreditación. Yo creo que ese es uno de los grandes logros de la última década. Sin embargo, hay que hacer ciertos ajustes, como toda norma es perfectible. Y yo creo que hay al menos 3 elementos a considerar y que fueron algunos de ellos materia de discusión en la última campaña electoral. El primero, mejorar, pulir el sistema de acceso a la educación superior. El segundo, la creación de mayores oportunidades para los jóvenes que se gradúan como bachilleres, y esto pasa por un fortalecimiento enorme de la formación técnica y tecnológica. Yo creo que no le hemos dado el justo valor a esta formación técnica tecnológica. Es más, creo que uno de los grandes déficits de la Ley Orgánica de Educación Superior está en esta área. Si nosotros leemos la ley, vemos que para el tema universitario se abunda en artículos, mientras que cuando se tratan temas referidos a los institutos técnicos y tecnológicos apenas se tienen referencias y todo se remite a los reglamentos. Entonces aquí hay una gran tarea. Y la otra que es importante, creo que se debe profundizar en
el tratamiento de la autonomía financiera de las universidades públicas, porque efectivamente las universidades modernas, las universidades contemporáneas, una parte importante de su presupuesto, quizá la mayoritaria, proviene de la autogestión. Entonces hay que garantizar los controles para el uso de esos recursos, pero también hay que dotarle de flexibilidad a las universidades, de tal manera que puedan que los procesos sean mucho más ágiles y se puedan fomentar temas que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver incluso con la propia prestación de servicios que también puede hacer la universidad. Entonces, en estas tres líneas es donde fundamentalmente estamos trabajando. Comencemos entonces por cada una de ellas. Si bien lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad de la educación superior, el tema del acceso es fundamental, pero en el acceso tendríamos dos aristas o dos frentes, llamemos así. El uno es la capacidad de cobertura a aquellos estudiantes que se gradúan y pasan a la universidad, es decir, si podemos cubrir toda esa demanda, es decir, si la oferta satisface la demanda en términos de cobertura y profundidad. Y el segundo tema tiene que ver es con la selección de las carreras que el estudiante quiere continuar, donde se han presentado las críticas fundamentalmente desde hace ya algún tiempo. ¿Cómo entonces se piensa mejorar el acceso? Yo creo que la solución a los problemas está precisamente en tener una visión integral del tema. Y para tener una visión integral del tema, lo primero que debemos hacer es trabajar con la educación media de tal manera que el estudiante tenga una adecuada orientación vocacional. Según datos de la CENESID, el 70% de los jóvenes entre sus opciones, sus 5 opciones preferentes, escoge carreras absolutamente disímiles. Puede escoger como primera opción ingeniería civil y como quinta opción enfermería. Es decir, es evidente que hace falta orientación vocacional y entonces yo creo que hay que tomar la definición de que junto con el título de bachiller se acompaña el certificado de orientación vocacional. Afortunadamente ya hay institucionalidad en los planteles, los departamentos de consejería estudiantil. Luego creo que hay que mantener el examen de ingreso a la educación superior con los dos componentes, el de aptitudes y el de conocimientos. El de aptitudes debe ser el criterio fundamental de acceso, pero usar también el conocimiento de manera discrecional por parte de las universidades para evaluar temas específicos asociados a la carrera. Por ejemplo, el ingeniero debe saber algo más de matemáticas probablemente. Después, quienes no ingresan a la universidad por esta vía, es decir, solo con el examen ser bachiller, deben tener la oportunidad de hacer un propedéutico. Eso fue una oferta de campaña del presidente Lenín Moreno. Y una vez terminado el propedéutico, debe ser sometido a una nueva evaluación estandarizada para poder acceder a la educación, a la educación de post-bachillerato. Después, las oportunidades. Creo que en el Ecuador tenemos que reforzar todo lo que significa cualificación profesional. Hay mucho campo de acción en eso, hay que trabajar en el Sistema Nacional de Cualificaciones. La formación técnica y tecnológica debe tener un tratamiento diferente y también facilitar el que las universidades amplíen sus cupos y todo esto con una mirada de pertinencia. Ahora, pero hay un problema y esto es real. A ver, hay algunos estudiantes, no quiero decir ni muchos ni menos, pero hay estudiantes que están estudiando una carrera universitaria que viene a ser la segunda, tercera o cuarta opción y que estudian durante un tiempo, pero para estar ocupados, pero vuelven a intentar tener acceso a la carrera que ellos pusieron en prioridad, en la primera prioridad. En ese sentido, ahí no hay una distorsión, ahí no hay un tema de que se están utilizando recursos fundamentalmente del Estado, porque me refiero a las universidades públicas, de que estén estudiando una carrera que no es del agrado de ellos para volver a intentar a su prioridad. Justamente el problema radica en la falta de orientación vocacional. Porque el 50% aproximadamente de los jóvenes obtienen el cupo en su primera opción. De los que ingresan, el 50% de los que ingresan en su primera opción. O sea, hay otros 50% que no. Hay otro 50% que ingresan en las otras opciones que ellos definieron.
Sin embargo, dada la falta de orientación vocacional, es probable que esas otras opciones no sean sus carreras que vocacionalmente quisieran seguir. Entonces, en ese sentido, creo que se corrige el tema cuando desde los planteles educativos se le presentan las distintas opciones. Y claro, si bien la primera opción es la mejor para el estudiante, pero si escoge cualquiera de las otras, también va a tener satisfacción personal. Ahora, uno de los también avances que tenemos es que ha bajado la deserción en educación superior. Y que la eficiencia terminal, es decir, el número de estudiantes que se gradúan también es mucho más amplio, es decir, se han corregido algunos problemas que teníamos del pasado. Sin embargo, es necesario hacer un afinamiento del sistema. Yo creo que haciendo ya una evaluación muy objetiva de lo que tenemos en estos años, vemos que se mejoró muchísimo el proceso de acceso a la educación superior. Sin embargo, es necesario pulirlo de tal manera de que el estudiante realmente sienta que está estudiando lo que le va a servir en la vida. Y aquí no se topa con sorpresas y me parece que es un tema que debemos considerar. Una sorpresa es, por ejemplo, saber cuál es la carrera más demandada. No, uno entendería que a lo mejor es medicina, que a lo mejor es, no sé, economía, leyes, y en realidad la carrera más demandada es de enfermería. Este momento. En este momento. ¿Por qué? Porque hay una percepción de que graduándose como licenciado o licenciada en enfermería se puede conseguir trabajo. Entonces el criterio de pertenencia sí está muy instalado en el estudiante y me parece que también las soluciones deben pasar por eso, porque el problema no está en realidad en resolver el acceso a la universidad. El problema real es garantizar que cuando alguien se gradúa profesionalmente pueda encontrar trabajo. Entonces, la solución va desde la orientación vocacional hasta garantizar la adecuada inserción laboral de los graduados de la educación superior. ¿Puede encontrar trabajo o realizar algún tipo de emprendimiento? Que esto es fundamental, cambiar el chip ahora a los nuevos jóvenes. Ahora, encontrar trabajo me refiero a emplearse o a emprender. Ya, ok. Vamos al tema de la formación. Antes de pasar a la formación técnica, era el otro tema, el tema de la cobertura. El tema es, ¿la oferta está satisfaciendo el 100% de la demanda o todavía tenemos un déficit en ese sentido? Este momento nosotros tenemos una tasa bruta de educación de tercer nivel de alrededor del 39%. Si sumamos la formación técnica tecnológica superior, la tasa bruta está en alrededor del 50%. Entonces, esto lo podemos comparar, por ejemplo, con países como Chile, Argentina, cuya tasa bruta está en alrededor del 80%. Entonces, ahí nosotros sí vemos que será necesario aumentar el número de cupos, tanto en formación técnica tecnológica superior como en educación de tercer nivel. Ese es un gran esfuerzo que tiene que hacer el país. Pero lo otro, la calificación de competencias profesionales. Y ahí hay una figura que es muy interesante en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es el bachillerato técnico productivo, el postbachillerato, que puede convertirse en la primera gran certificación de competencias, de tal manera que los estudiantes bachilleres que quieran insertarse rápidamente en el mundo laboral puedan hacerlo. Para eso se requeriría también cambiar otra normativa, darle un valor agregado a esa certificación profesional, porque hoy una empresa no le pide a nadie un certificado de competencias para integrarse. Cuando va alguien a nuestra casa, nunca verificamos si está capacitado para hacer el arreglo de eléctrico, la plomería y demás. Entonces hay que darle un valor a ese componente también. Si estamos más o menos en lo que es educación superior en un 38 y considerando también las técnicas llegamos al 50, eso significa que deberíamos entonces incrementar la infraestructura y el cuerpo docente. Yo creo que hay que incrementar posiblemente la infraestructura fundamentalmente en los institutos técnicos y tecnológicos y hay que optimizar el uso de la infraestructura de las universidades. Porque también lo que se ha detectado es que no todos los cupos
que ofrecen las instituciones de educación superior se están usando. Y eso probablemente sea consecuencia de la incongruencia entre la demanda, lo que quieren los estudiantes, y la oferta académica. Entonces hay que hacer un ajuste entre oferta y demanda, pero el ajuste tiene que ser con este criterio de pertinencia. Si es que, o sea, no sacamos nada nosotros aumentando los cupos en carreras en las que después no se vaya a encontrar trabajo. Es importante que las universidades, los institutos tengan una oferta que garantice la futura inserción y que en orientación vocacional se muestre estas posibilidades en el marco de la vocación de cada estudiante. Okay. Los millennials representan 5.800.000 personas más o menos en el Ecuador. Me refiero a aquellos que están entre los 17 y los 35, 37 años. Se dice que el mundo de los millennials ya no acuden a las universidades para tener la educación tradicional, la educación superior, sino más bien van por desarrollo de habilidades y competencias. ¿Cómo nos estamos adaptando a ese segmento de la población que está buscando otras cosas y que rompe paradigmas en términos de educación superior? Yo creo que hay que cambiar también los paradigmas de la educación superior y en general de la formación en todos los niveles. Los nuevos currículums tienen que ser currículums por competencias y que demandan de metodologías de enseñanza-aprendizaje completamente diferentes. Ahora, es interesante lo que se dice, porque si bien las tasas de matrícula en varios países superan el 70-80%, gran parte de la población que está en educación superior es población adulta, no es de esa población entre 20 y 30 años. Yo creo que una de las cosas, uno de los fenómenos que estamos experimentando, y esto lo manejo como hipótesis en el Ecuador, es que a veces se posterga el ingreso a la universidad. O sea, no es que se deja de lado la universidad. Todos quieren hacer estudios superiores y estos millennials más bien demoran su ingreso. No es que se gradúan y ya buscan el acceso, sino que esperan un tiempo y después de un tiempo terminan insertándose en educación superior. Por efectos de tipo, la parte técnica la voy a dejar de lado porque ya la hemos desarrollado con Augusto Espinosa en algunas ocasiones que lo he entrevistado. Vamos al tema de la autonomía financiera y autogestión en ese sentido. Esto está orientado básicamente ¿a qué? A las privadas. No, a las privadas y a las públicas. Y yo estoy convencido de que que las universidades públicas no deben esperar para financiarse solo de las transferencias del Estado. Hay que crear las condiciones para que las universidades autogeneren recursos. Yo creo que ese debe ser un elemento fundamental en la evaluación de su propia calidad. Por ejemplo, estuvimos visitando universidades como ICIAM en la Amazonía. El potencial que tiene esa universidad para realizar convenios de investigación con las mejores universidades del mundo, incluso con otros países, es enorme. O sea, la idea es quitar esa camisa de fuerza. La idea es dar esa flexibilidad de tal manera que las universidades puedan generar y gestionar los recursos que se derivan de su propia actividad académica, investigación, vinculación a la colectividad, etc. Ya sea por servicios y o donaciones que reciban del exterior o de empresa privada. Servicios, donaciones. Yo creo que hay que dotarle de mucha dinámica a las universidades para que puedan acceder a recursos. Una de las cosas que nos comentaba el rector de ICIAM es que cooperantes internacionales no quieren entregarle recursos a la empresa pública, porque esa es la figura que se le dio para tener flexibilidad. No quieren entregarle recursos a una empresa pública, quieren entregarle recursos a la universidad. Y la universidad no puede recibir esos recursos porque hay ciertas restricciones en el manejo y fundamentalmente cuando hablamos de investigación, por ejemplo, la compra de equipos sofisticados, a los procesos de compras públicas, tienen que atender esto como un régimen especial, no como una compra pública cualquiera. Entonces, esos temas se los debe trabajar. También de lo que padecen las universidades públicas, padecen también las universidades privadas. Hay que revisar la normativa que rige el manejo financiero también de estas universidades. Augusto Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros y ya haremos un especial de Pulso Político sobre la educación superior, también sobre la educación general, por cierto.
Con mucho gusto, Carlos, y siempre a las órdenes. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos ya con Juan Fernando Terán, analista económico, con quien vamos a ver cuáles son las previsiones para el segundo semestre del 2017, pero también a partir de esas previsiones del 2017, cuáles serán los pilares que tendrá el nuevo gobierno en términos de economía para implementar esta visión de desarrollo de su programa Toda una Vida. Venimos de inmediato. Revista Barcelona edición 10. Máximo Banguera, al mejor nivel, en su mejor momento profesional y personal. Ganamos a Botafogo en su casa. Un triunfo que demuestra que estamos hechos para llevarnos la Copa Libertadores. De nuevo ganamos en el Atahualpa. El campeón dejó atrás a la Católica. Barcefest, una fiesta amarilla que desea institucionalizarse. Cristian Alemán, entre los mejores jugadores de la Copa. Jimmy Montanero, una gloria BSC, que ha dado todo por su equipo. Todos los partidos de las fechas que ha jugado el ídolo. Además, busque los códigos QR, escanéelos con su celular y vea las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Pharmacies, Fibeca, Supermaxi y Mi Comisariato o con tu canillita favorito. A solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. Hoy, Kansuke tiene una actitud sospechosa. ¿Supiste algo de Kansuke estos días? ¿De Kansuke? Sí. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, ¿cómo está? Y esas cosas. No. Solo sé que sale todo el tiempo y vuelve a casa muy tarde. Y lo más extraño es que no aporta dinero al hogar. La abuela de Hitoko está mal de salud. ¿Abuela? Abuela, ¿qué te pasa? Clavel, hoy, 19:30. Oh, man. Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana. Bueno, está ya con nosotros Juan Fernando Terán, analista económico, con quien vamos a hablar sobre las provisiones para el 2017, considerando que el gobierno actual, el gobierno de Lenín Moreno, todavía no cumple un mes. El 24 de este mes, el 24 de junio, recién se cumplirá los primeros 30 días de haberse posesionado. Juan Fernando, qué gusto tenerte en los estudios de pensamiento crítico. Bueno, ¿cómo ves los primeros pasos del gobierno nacional en relación a materia económica, considerando que en el discurso del presidente de la República se basó un programa bastante ambicioso, necesario pero ambicioso? Y digo ambicioso porque más allá que esto debe ser un proceso que vaya que trascienda los 4 años de gestión, el programa Toda una Vida requiere ingentes recursos económicos, pero por otro lado tenemos como país que alcanzar un crecimiento económico para poder distribuir y redistribuir y alcanzar desarrollo social. A pesar que para algunos dicen no es necesario tener crecimiento para poder distribuir. Juan Fernando Terán, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Mira, me parece que apenas llevamos casi menos de un mes de gestión gubernamental de esta nueva administración. Y en este mes se notan algunas señales que son interesantes en términos de lo que podría ser el comportamiento económico a futuro. La primera que te hago notar es que todos como población hemos perdido esa ansiedad que teníamos por el desempeño económico. Si tú recuerdas, hasta hace apenas un mes atrás, vivíamos ansiosos de cuál va a ser el futuro de la economía, cómo se van a resolver los problemas, cuál es la tasa de desempleo. Yo lo que noto es un ambiente de mayor calma. Y eso es fundamental, porque esa calma te permite tomar decisiones tanto de consumo como de inversión. La ansiedad de la sociedad ecuatoriana ya no está en el crecimiento económico, en el sentido de que de alguna manera todos asumimos que va a haber crecimiento económico. La ansiedad más vale se ha ido por el lado de la corrupción, que es el tema que
que llena las páginas de la opinión pública en estos instantes. Entonces, ese síntoma, el primero, ya no tener ansiedad respecto al comportamiento económico, es fundamental. Y eso se refleja en una cosa que es inmediata y que puedes constatar en las conversaciones con amigos, parientes, vecinos. Hay una reactivación del consumo. Medidas como la reducción del IVA y la disminución de las salvaguardas generaron una reacción inmediata de aumento del consumo de bienes no duraderos, de bienes que no necesariamente son productivos, pero que generan un incremento del consumo. Eso nos conduce a buenos escenarios a corto plazo y también a retos a largo plazo. ¿Cuál es el buen escenario a corto plazo? Que vas a tener una reactivación económica sin que necesariamente aumente la oferta agregada del país. Tienes una recuperación por las decisiones de consumo que venían postergando las familias. Aunque tú no lo puedas creer, pero eso es un hecho que conversa con la gente, la reducción del IVA generó aumento de consumo, es una cosa impresionante. Tenías decisiones postergadas y que las tomaste cuando creíste que era el momento oportuno de hacerlo. Entonces, tienes por ese lado, en términos coyunturales, una reactivación interesante, pero que te plantea un reto. Y el reto es ahora aumentar la inversión, convertir el ahorro en inversión, porque eso es lo único que puede mantener el crecimiento económico a largo plazo. Pero eso voy. Es verdad, hubo un efecto analgésico, creo yo, a partir del discurso de posesión del presidente de la República, y se creó un ambiente de mayor calma, sobre todo en el tema de la economía, a pesar que en otros temas también. Claro, el discurso de los consejos consultivos, el discurso de que no vamos a hacer o no vamos a adoptar medidas sin considerar a quiénes son los destinatarios de esa medida, ha tranquilizado. Pero tú me hablas reactivación del consumo y ahí, claro, la disminución del IVA tuvo incidencia en la reactivación del consumo, la eliminación de las salvaguardias tuvo incidencia en la reactivación del consumo, pero ahí tenemos otro tema. Nuestras importaciones están comenzando a crecer aceleradamente y ahí vamos a tener un problema de balanza comercial. ¿Qué efectos podríamos tener ahí y cómo neutralizar esos desequilibrios de la balanza comercial? De lo que yo observo que está sucediendo en la administración pública, estamos todavía en un primer mes en el cual se están sentando las bases, incluso institucionales, para el crecimiento a futuro. Y te pongo un ejemplo muy sencillo y evidente. La separación del Ministerio de Agricultura en el Ministerio de Agricultura y Pesca no es un cambio menor, es un cambio muy importante. Sustancial. Es sustancial. Porque implica primero asumir que necesitas fortalecer lo que es la agricultura para el consumo doméstico y para la exportación y diferenciar claramente lo que es el sector pesquero ecuatoriano. Cuando tú haces esa pequeña reingeniería, que aparentemente no es gran cosa, lo que estás es creando las condiciones para que a futuro puedas tener mejores políticas públicas, y no me refiero en 2 o 3 años, sino inmediatamente, porque van a ser más concertadas y más relacionadas con las necesidades de los sectores productivos y más específicas, y vas a tener la posibilidad de canalizar de mejor manera crédito. Y el crédito es lo único que puede reactivar en este caso al sector de la agricultura y de la pesquería. Entonces, es una decisión fundamental que te va a permitir tener una mejor reactivación económica si esto se vincula con una verdadera reestructuración del crédito productivo a través de la banca pública. Y en ese proceso está el gobierno ecuatoriano. Están generando esas condiciones para vincular sistemáticamente a la producción con la generación de crédito desde el Estado. Si tú logras hacer eso en un plazo máximo de unos 6 meses y efectivamente cambias el patrón de comportamiento de lo que era la concesión de créditos en el país, tú vas a tener un incremento de la oferta que te va a permitir paliar este primer año de incremento de las importaciones. A largo plazo sí va a haber un problema, si es que no se logra aumentar la oferta agregada de todo el país. Pero ese es un reto que hay que construirlo por partes. Y la primera parte, como te digo, es una mejor relación entre el Estado, los sectores productivos y una institucionalidad más coherente para esa reactivación. Me quedo con esta última parte que dices. A largo plazo, o en un horizonte de tiempo, pudiésemos tener problemas si no
tenemos productos con oferta agregada. En ese sentido, la agroindustria. La agroindustria es un rol o es un reto fundamental, incluso por el mismo tema del cambio de la matriz productiva. Pero para eso se requiere otra cosa que mencionaste, inversión. El tema es, ya el Ecuador tiene el espacio, la amigabilidad como para atraer esas inversiones dentro del sector nacional para entrar a este tema agroindustrial. Yo creo que se han dado pasos interesantes en términos de inversión y uno de ellos, y que se viene casi prácticamente en términos inmediatos, es la inversión en minería. La inversión en minería se va a notar en este año y en el próximo, que va a ser el motor de la reactivación económica del país. Evidentemente lo que no existe todavía es una inversión en las magnitudes que se necesita en el sector agropecuario ecuatoriano y en la creación de valor agregado a través de la agroindustria. Pero para eso están estos mecanismos públicos de crédito y también la importancia que va a tener el plan toda una vida en lo que va a ser la reactivación económica y cómo genera eslabonamientos. El momento en que tú empiezas a generar construcción de manera sistemática, esa inversión fluye hacia el resto de los sectores de la economía y va a permitir actividades de carácter agrícola también. Pero vamos por parte. Tú me mencionas el tema de la inversión, donde va a haber intensidad, va a ser el tema de la minería. Sí. El tema de la minería está bien y va a compensar un poco los ingresos que se disminuyen por el tema del sector petrolero. Pero esos recursos de la inversión en minería no lo vamos a ver en el corto plazo en términos de retorno, sino en términos de inversión para poder desarrollar el sector. Pero el tema es cómo reactivamos el sector agrícola en la famosa minga agropecuaria, cómo incentivamos que la constitución de agroindustria y, por último, en el tema del programa Toda una Vida, se va a requerir recursos para poderlo financiar. Entonces, ¿cuáles van a ser esas fuentes? En este mes que tenemos de gobierno no hemos visto todavía definiciones completas o claras de lo que podría ser todo un programa macroeconómico. Hay esbozo de algunas líneas de acción y me parece normal porque se está reestructurando hasta los equipos de gobierno en cada una de las instituciones. Una de las cosas fundamentales que deberán resolverse a corto plazo para poder tener los recursos que tú acertadamente mencionas para la agricultura, para la reactivación productiva, para aquellos sectores que no son extractivos, es resolver el problema de la deuda y hacerlo en una forma que alivie bastante su servicio. El momento en que se logre generar una fórmula de reestructuración de la deuda, eso va a fluir casi de manera inmediata en términos de la economía. Te pongo un ejemplo. El problema no es la magnitud de la deuda, porque en términos absolutos podríamos tener una deuda de unos 30.000 millones de dólares que no es gran cosa en términos de su magnitud, incluso para una economía como la ecuatoriana. El problema es el servicio que tú tienes de la deuda y lo que tienes que pagar anualmente por esa deuda. Presiona la liquidez del gobierno. Presiona la liquidez del gobierno. Pero si tú logras una reestructuración como la que se está planteando, por ejemplo, en Argentina, que es la noticia de ayer, una reestructuración a 100 años con unas tasas de interés adecuadas, estás mandando primero un mensaje a nivel internacional de que es una economía que tiene capacidad de hacer un compromiso de esa naturaleza, que tienes un gobierno con credibilidad para hacer una política de esa naturaleza, y lo que haces es repartir la deuda que tenías en un lapso muy grande y el servicio disminuiría. Todo aquello que debías de entregar para servicio de la deuda inmediatamente puede ser canalizado hacia sectores productivos. Por ejemplo, si cada año tenías que, por dar una cifra redondeada, tenías que dar un servicio de deuda por unos 1.500 millones de dólares en términos netos, y tú logras una reestructuración que te permite solo pagar 500 millones, tienes 1.000 millones que pueden inmediatamente canalizarse hacia el sector productivo. Entonces, parte de la solución a todos estos acertijos es la reestructuración de la deuda. Es decir, una verdadera reingeniería, básicamente, que tenga relación con plazo y con costo. Ahora, vamos a otro tema. Ayer tuve a Andrés Mideros, secretario de las Emplades, y dijo que uno de los elementos de la reactivación, casualmente, va a ser un apoyo radical al desarrollo territorial. ¿Cómo podría aportar dentro de estos pilares para estas bases que quiere sentar el actual gobierno de cara al 2021? Eso es fundamental porque un desarrollo ordenado del uso del suelo y de las formas en las cuales se emplean los recursos territoriales va a permitirte primero
planificar bien las obras de construcción que se desean hacer, el uso urbano que se desea hacer y el uso agrícola también. Eso es por eso, coincidentalmente, la aprobación de la Superintendencia de Tierras, creo que se llama de Tierras, es una gran medida que te va a permitir precisamente manejar estos problemas a largo plazo. Cuando tú tienes que el problema del acceso al crédito es que tú estás viviendo en una parroquia que formalmente aparece como rural o como urbana, pero en realidad tiene otro uso del suelo, y no puedes acceder porque no te pueden dar un préstamo porque estás teóricamente en una parroquia urbana o viceversa en una parroquia rural, ahí tú tienes un problema tan simple como de administración. Una medida administrativa puede permitirles a muchas personas tener capacidad de acceder a crédito. Lo mismo en términos de lo que podría ser la construcción. Cuando tú controlas lo que podrían ser incrementos indebidos en el uso del suelo urbano, se abarata el precio de la construcción. Entonces, es clave en todo esto concebir al desarrollo ahora como un problema local. Ya tenemos grandes líneas macroeconómicas de lo que podría ser el desarrollo a largo plazo. Lo que necesitamos es que se concrete en el territorio, en las cosas cotidianas que inciden en la actividad económica. Y descongestionar el desarrollo, desconcentrar el desarrollo. Claro que sí. Claro. Ahora, y ya para terminar, Juan Fernando, a ver, los niveles de depósitos y los niveles de crédito han crecido y están superior a los niveles del 2014. Esto quisiera decir que ya la recuperación y la reactivación económica, la salida, este proceso de salida de recesión, ya es una tendencia irreversible sin importar del precio del petróleo. Sí, mira, el punto más bajo o más crítico de la economía ecuatoriana fue en el primer trimestre del año 2016, cuando tuvimos una reducción de 4% en el PIB con respecto al 2015, al primer trimestre del 2015. Desde el primer trimestre del 2016 hasta la fecha, la tendencia es a aumentar la producción, a aumentar la capacidad de la economía para tener más actividad. Eso se viene dando desde el 2016 y evidentemente en este instante tenemos todavía una tasa negativa de crecimiento, pero no es una tasa que sea del 4%. Estamos acercándonos y posiblemente terminemos en un crecimiento del 1.7 en lo que podría ser este año. Entonces sí, es irreversible esto y no ha dependido de la recuperación solo de los precios del petróleo, sino de la reestructuración del funcionamiento económico. Las unidades productivas, los empresarios, las familias se han adaptado al proceso y han hecho transformaciones en el transcurso de este último año que les permiten responder mejor a la situación económica. Y eso se refleja también en las actividades. Es decir, como conclusión, el Ecuador tuvo capacidad de reacción. Totalmente. La economía ecuatoriana no es ni de broma comparable con otras economías que sufren severos problemas, como podría ser la venezolana. Y la economía ecuatoriana es una economía que estructuralmente, no solo en los últimos 10 años, sino en el último siglo, ha tenido una diversificación tal que le permite sobrevivir en varias actividades. Aunque sea una economía primaria, de ninguna manera es una economía que solo depende de un solo producto. Eso no ha sucedido acá. Entonces sí tienes una economía con capacidad de respuesta y si a eso agregas todas las transformaciones en infraestructura que se hicieron en la década pasada y agregas el comportamiento organizador y ordenador que el Estado ha dado a la economía, porque eso hay que recordar, tienes una economía con viabilidad, en la cual ahora sí existen las condiciones para que el sector privado pueda generar un crecimiento a largo plazo en una economía ordenada. Juan Fernando Terán, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este análisis breve, pero tremendamente importante. Gracias, un gusto. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Ustedes saquen sus conclusiones y yo los espero el día de hoy en la noche a las 22 horas en Pulso Político. Gracias. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12:30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá.
y a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un plan móvil con 2.5 gigas, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y 1 tera en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. Me dirijo al otro lado del mundo, a las selvas de Nepal, para unirme a la batalla fronteriza para tratar de salvar a una especie de rinoceronte poco común y en peligro de extinción, de ser masacrada por cazadores furtivos. Así que podemos morir en cualquier momento, amigos, pero la oportunidad de hacer algo real, de hacer la diferencia en el mundo, vaya, es hermoso. Hace que el riesgo, los militares nos apoyan y el miedo a lo desconocido. Hay que montar, pero con ritmo. Persiguiendo rinocerontes. Hoy, 20 horas. A veces hay que salir para ver otras cosas. Amigas y amigos, tenemos más información para compartir con todos ustedes. Desde el puerto principal, Abraham Verduga continúa. ¿Qué tal, Vane? Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Vamos con la información. La Unión de Afectados por Chevron Texaco, la gran petrolera, realizó una aclaración respecto a la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos. Se explicó que la misma no impide que se cobre la indemnización por daños ambientales en otros países en los que la multinacional posea activos. Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por Steven Donziger, ex abogado en ese país de los indígenas amazónicos afectados por la multinacional. Él fue acusado personalmente por Chevron Corporation. Lo acusó de constituir una organización criminal para extorsionarlos. Según Chevron, la contaminación en la Amazonía no existe y esto se trata de una organización al estilo mafia que está intentando extorsionar dinero de una corporación que no ha hecho nada malo. En la demanda que emprendió la petrolera estadounidense en contra de Donziger, el juez Lewis Kaplan, quien llevó el caso, respondió a los intereses de la multinacional y avaló testigos falsos, recuerda Julio Prieto, miembro de la defensa de la Unión de Afectados por Chevron Texaco. La sentencia simplemente dice que este no es un caso para Corte Suprema. No se pronuncia sobre el fondo, no se refiere a la contaminación ambiental, ni tampoco a la evidencia falsificada que Chevron entregó al juez de primera instancia en Nueva York. Prieto afirma que esta resolución de la Corte estadounidense solo impide que no se cobren los 9.500 millones de dólares en esa nación norteamericana y no invalida la sentencia de la Corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar por la afectación ecológica ocasionada. Pero los demandantes hemos acudido a otras jurisdicciones, como son la argentina, la brasilera y la jurisdicción canadiense, en la cual tenemos centradas nuestras esperanzas y pensamos que debido a la independencia que tienen estas jurisdicciones, no se van a ver afectadas en lo más mínimo por esta reciente decisión. De su lado, la Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, aclaró que dicha decisión tampoco afecta el arbitraje entre Chevron y Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. Por más de 23 años, cientos de indígenas de la Amazonía ecuatoriana luchan por alcanzar una reparación integral de Chevron Texaco. Esto tras las afectaciones que ocasionó la extracción de petróleo durante los años 90. La empresa estadounidense Chevron absorbió a Texaco en 2001. Esta última operó en el Ecuador desde 1964 hasta 1992, tiempo en el que fue responsable del derrame de 19.000 millones de galones de residuos y vertió 17 millones de galones de crudo en más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Sus operaciones en el país además dejaron graves afectaciones tanto en la salud de la población como en el territorio. Mire el crudo, cómo está por dentro. Este crudo tiene más aproximadamente cerca de unos 40 años. Mira cómo está el crudo. Nosotros pensábamos que era algo saludable, algo lo que sea. ¿Verdad? Claro, a nosotros decían que cura reumatismos, que cura tantas enfermedades, es bueno para los huesos. Tuvimos el efecto de la contaminación, que es la enfermedad en la piel
tenían especie de unas ronchas, también habían las señoras que empezaban a abortar. En 1993 las poblaciones locales se organizaron y crearon el Frente de Defensa de la Amazonía para exigir reparaciones de los daños ambientales y de los perjuicios a las personas y comunidades causados por la empresa estadounidense. Un primer proceso judicial se inició en Estados Unidos, el mismo que por pedido de Texaco fue trasladado en 2002 a una corte ecuatoriana. Y en 2013 la Corte Nacional de Justicia condenó en última instancia a pagar más de 9.500 millones de dólares para una remediación ambiental. Sentencia que actualmente se intenta homologar en otros países en donde posee activos, como Brasil, Argentina y Canadá. En este último, la Corte de Ontario dio paso al trámite de la misma. Olga Velasco, Ecuador TV. Varias empresas mantienen relación directa con la constructora brasileña Odebrecht. Una de ellas está a cargo de la construcción de la fase 2 del Metro de Quito. A continuación les presentamos la primera entrega de un seriado sobre dicho consorcio. La constructora brasileña Odebrecht inició su trayectoria en Perú en 1979. Luego se expandió por América Latina hasta llegar a nuestro país, en el cual opera desde hace 30 años. Su razón social es constructora Norberto Odebrecht y su actividad económica es la de diseño de ingeniería y consultoría para proyectos de ingeniería civil, según datos del Servicio de Rentas Internas. El representante legal de dicha empresa es Andy Noel de Freitas Jr., así como de otras relacionadas con Odebrecht, y de las cuales de Freitas también aparece como su apoderado. El brasileño estaría vinculado al consorcio Línea 1 Metro de Quito, integrado por la empresa española Acciona y Odebrecht, compañía que lleva adelante la construcción de la fase 2 de la Línea 1 del Metro de Quito. Contrato adjudicado por el alcalde Mauricio Rodas el 27 de octubre de 2015, 2 días antes de la fecha oficial de la constitución del consorcio. Pues de acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, su creación se habría realizado el 29 de octubre del mismo año. La empresa brasileña ha mantenido también relación con Odebrecht Ingeniería Construcción Internacional y con la constructora Norberto Odebrecht del Ecuador, en las cuales Mauro Huet da Silva sería su apoderado y presidente respectivamente. Ivana Paredes, Ecuador TV. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dijo que es importante que una comisión legislativa viaje a Brasil y Estados Unidos para obtener información sobre el caso Odebrecht. Para el titular de la función legislativa es fundamental que una comitiva parlamentaria pueda reunirse con autoridades judiciales brasileñas y estadounidenses para obtener de primera mano información relacionada con este caso. Justamente lo que necesitamos es que esa comisión, que es multibancadas, pueda asistir a los dos países para ratificar que la información que está entregando el fiscal es una información veraz, es una información verídica. Esto, dice Serrano, puede significar un aporte adicional al trabajo de investigación que sobre este mismo particular viene desarrollando la Fiscalía General. Con esto hay que romper todos los sesgos que se están planteando en el país. Que no tiene por qué entorpecer la investigación judicial, argumenta. Obviamente que no entorpezcan la investigación en aquellas instancias que efectivamente y en aquellos casos que se amerita, pero en aquellos que ya se pueda tener la información, la comisión pueda tener también información específica para el control político que se requiere, ¿no? Aunque Soledad Buendía, quien también integra el Consejo de Administración Legislativa, asegura que la comitiva, si viaja, debe hacerlo con una hoja de ruta definida. No vamos a viajar por viajar. Si es necesario que viajemos, lo haremos en función de cumplir con el Ecuador. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, el segundo mandatario, Jorge Glass, tiene una aprobación a su gestión que supera el 60%. El sondeo se realizó en 3 ciudades del país. Una vez que el vicepresidente Glass, a través de redes sociales, pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización para exponer sobre el caso Odebrecht, se ha fijado que sea el miércoles a las 10 de la mañana cuando se recepten las versiones del mandatario. Va a ser un mensaje también muy claro para la ciudadanía de que la Asamblea siempre ha estado abierta a recibir al vicepresidente, más bien siempre hemos pedido que se respete el debido proceso. Los legisladores de momento evalúan la modalidad de la cita, pues no se sabe si existirá o no la posibilidad de formular preguntas durante la comparecencia. Existe la otra forma, que es la Comisión General, en donde va el funcionario, expone y no hay derecho a preguntas, pero en la Comisión de Fiscalización tiene esta potestad precisamente de una comparecencia en la que hay opción a las preguntas.
Desde ya, esta asambleísta de oposición anuncia que ha solicitado estar presente cuando el vicepresidente haga su exposición. Que me permitan ser partícipe de la comisión en donde va a llegar el vicepresidente para que responda a alguna de las interrogantes en el tema Odebrecht. Pero para Silvia Salgado, integrante de la comisión, debe quedar claro que el trámite en marcha es sobre el pedido de juicio político al contralor Carlos Polit y que en este escenario no se pretenda confundir a la ciudadanía, incluyendo temas que no tienen relación. Yo no creo que un asambleísta simplemente esté para elucubrar. Este martes continúan las comparecencias. A las 9 de la mañana acudirán las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, restando por conocer qué día recibirán al ex fiscal general Galo Chiriboga. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La suscripción de un Código Nacional de Ética para luchar contra la corrupción es una propuesta que genera expectativas en el sector empresarial. Hay 3 factores que han incidido en la aceptación tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca del vicepresidente Jorge Glass. Los consultados consideran al segundo mandatario como una autoridad cercana a la gente y destacan su capacidad para resolver problemas. De una base de 915 entrevistados, el 62,12% de ellos calificó su gestión como buena y muy buena. En las principales ciudades del país, el porcentaje de aceptación a la gestión de Glass es el siguiente. En Quito es del 61,83%, Guayaquil 62,38% y Cuenca 61,78%. En esa misma muestra estadística, la encuestadora Perfiles de Opinión reveló que en un sondeo realizado entre el 3 y 4 de junio a 927 personas en Quito, Guayaquil y Cuenca, se llegó a la conclusión que el 67,97% de los consultados mira como buena y muy buena la gestión del presidente Lenín Moreno, mientras que un 31,75% opinó lo contrario. En ese mismo estudio se estableció, por ejemplo, que de los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, el de la capital, Mauricio Rodas, es quien más baja aceptación tiene con el 25,8%. Marcelo Cabrera de Cuenca tiene el 39,5% y Jaime Nebot de Guayaquil con el 68,8% de aprobación a su gestión. Javier Ceballos, Ecuador TV. El presidente de la República, Lenín Moreno, desarrolló varias actividades en la ciudad de Guayaquil. Se prevé que este martes el jefe de Estado asista a la presentación de la iniciativa Diálogo Nacional en la gobernación del Guayas. Se habla de un diálogo con el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot. En la sede provincial de Alianza País en el centro de Guayaquil, la renovada directiva del movimiento desarrolló su primera sesión con la presencia de los máximos dirigentes. A las 17 horas llegó a la cita el primer mandatario Lenín Moreno, presidente de Alianza País, donde también participaron Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva, Jorge Glass, vicepresidente de la Nación, así como otros miembros como Ricardo Patiño y Paola Pavón. Se conoció que el fortalecimiento de la organización política estuvo entre los temas tratados. Las actividades del presidente de la República continuarán en Guayaquil este martes con el lanzamiento de la iniciativa Diálogo Nacional, ante la presencia de unos 250 representantes de diversas organizaciones de mujeres, empresarios, trabajadores, agricultores, jóvenes, pueblos y nacionalidades. Se destaca que con ellos se hará un reconocimiento de sus propuestas para conseguir los grandes objetivos nacionales. En cambio, por la tarde está prevista una audiencia con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en el gobierno zonal. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En la emisión El Gobierno Informa, el primer mandatario hizo importantes anuncios como el inicio del diálogo nacional y la instalación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, además de informar sobre el trabajo del gobierno durante la semana pasada. Una oferta realizada en campaña y que inicia esta semana fue anunciada por el presidente Lenín Moreno. Mañana martes damos inicio al diálogo nacional. Vamos a conformar mesas de diálogo para llegar a acuerdos en los temas que más preocupan a todos. Desde lo que es la jubilación, los impuestos, pasando por el concurso de frecuencias o las amnistías. Adicionalmente, este jueves también se instalará el Consejo Consultivo Productivo y Tributario con la implementación de mesas de trabajo con los empresarios. Se trata de un consejo presidido por el señor vicepresidente de la República, que estará conformado por representantes del sector público y también del sector privado. Vamos a trabajar juntos y mejor, en beneficio de todos ustedes. Este consejo va a ayudarnos a mejorar la productividad, atraer la inversión y el retorno de capitales. En este informativo se destacó la reunión del presidente Moreno con el alto mando militar y policial, donde se ratificó la confianza en su trabajo. Para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna otra instancia que no sea la de ustedes.
También se resumió la participación del Ecuador como parte de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde la esposa del presidente estuvo como delegada. Creando un programa de atención integral para responder a sus necesidades y a las de sus familias en el marco de sus derechos. La política pública fue abordada de manera transversal e intersectorial. Dentro de las actividades vicepresidenciales se informó sobre la entrega del reasentamiento de Cristo del Consuelo en Bahía de Caracas y la inauguración de un centro de salud tipo A en Pedernales. Es un cambio histórico para la comunidad, una comunidad eminentemente agrícola. Ya tienen agua potable, ahora hay un centro de salud tipo A con médicos de lunes a domingo. El Frente de Transparencia contra la Corrupción también sostuvo reuniones con el titular del CERCOP para impulsar un manual de ética. En donde las empresas privadas y el sector público acuerden unos marcos referenciales de trabajo en donde la coima, la transferencia a paraísos fiscales, la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales ya no sea un acto común de ciertas empresas privadas. Como resultado del diálogo también se indultó a Patricio Marcelo Mesa. Por otra parte, el secretario de CENESID se reunió con los rectores de universidades públicas y privadas para promover la ampliación de cupos. Hoy la universidad ecuatoriana debe hacer todo el esfuerzo por abrir las oportunidades de vida. Tenemos muchísimos jóvenes en este momento y muchísimos de ellos quieren plantearse esa opción de vida. César García, Ecuador TV. Este 25 de junio se cumple el 4º año de vigencia de la Ley de Comunicación, una normativa que, según la Constitución de la República, asegura el ejercicio de los derechos a la comunicación en sus distintos aspectos. Uno de ellos, los temas laborales de los periodistas y el correcto manejo de la información. Quisimos conocer la opinión de la población sobre el desempeño en general de los periodistas durante los últimos 4 años. A Manuel Cisneros lo encontramos en el portal del Parque Abdón Calderón mientras leía un diario local. Los periodistas ya actualmente tienen un poco más de cuidado en transmitir sus opiniones. Que la ley de comunicación obliga a los periodistas a ser responsables con la información que emiten, dice. Igual criterio el de Diego Sánchez. Sí, por supuesto que los periodistas tienen más responsabilidad, tienen que fundamentarse más. Que eso redunde en mejores prácticas profesionales, afirman, a través de emitir noticias confirmadas, verificadas y contextualizadas. Se revisan 2, 3, 4 veces los textos que se van a sacar dentro de una nota. Se revisa si que la información que está publicada en Twitter o en redes sociales en realidad es cierta. Entonces, toda esta cadena de responsabilidad que lleva ya con la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, definitivamente el gran ganador es el país. Es que además, según el artículo 42 de la Ley de Comunicación, los trabajadores de los medios están, desde hace 4 años, obligados a obtener la certificación o la profesionalización de sus tareas, según sea el caso. Es decir, las cabezas, las direcciones, las jefaturas de esas áreas de noticias debe estar llevada o debe estar liderada por un profesional de la comunicación. Tú te preparaste, te has formado en una unidad, una entidad superior de educación y eso te va a permitir ya ejercer tus derechos. Y la profesionalización apunta además a la regularización laboral, pues actualmente el salario mínimo de un comunicador social es de $849 y de un egresado es de $709. El trabajo era remunerado de forma muy baja, únicamente con un salario básico, trabajando más de 13 horas al día. Existían trabajos en los cuales se les pagaba por publicidad, por canjes. ¿Cómo verificar de que el derecho de los periodistas se esté cumpliendo dentro de los medios de comunicación cuando hablamos de salarios? Es un tema que es de área de competencia del Ministerio de Trabajo. Es así que la Ley Orgánica de Comunicación establece obligaciones, pero también derechos, que pueden ser perfectibles según funcionarios de la Superintendencia de la Información. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Este 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado y nuestro país lidera la lista de las naciones latinas que alberga el mayor número de refugiados con el 98%. La provincia del Carchi se ubica en 4º lugar a escala nacional con el 8.92%, según cifras de ACNUR de abril de 2016.
el refugio está considerado como un instrumento de protección internacional. El Ecuador encabeza la lista de naciones latinoamericanas que ofrece este tipo de asilo. Hasta la fecha se registran 49.481 extranjeros reconocidos como refugiados. De ese número, 5.301 están en la provincia del Carchi, por debajo de Pichincha, Sucumbíos y Esmeraldas. La mayoría de refugiados son de nacionalidad colombiana. 3 serían los factores que motivan su movilidad. Por los agentes persecutores como bandas criminales. En este caso hemos evidenciado actualmente procesos de desplazamiento ocasionados por células que la firma de paz dejó. Hasta las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, zona norte Carchi, acuden un promedio de 70 ciudadanos colombianos que buscan la condición de refugio. La persona que fue reconocida como solicitante de refugio en 4 meses tendrá su resolución de si es aceptada o es negada. Quienes recibieron este estatus aseguran que nuestro país se convirtió en su segunda patria, especialmente por la seguridad y tranquilidad en la que viven, huyen de la violencia y de sus tentáculos. A mi hijo me lo quitaron porque el señor donde trabajábamos no pagó la vacuna. Entonces se lo llevaron a él a trabajar. En Carchi los refugiados también reciben atención de organizaciones no gubernamentales, como el caso de la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados, Hayas. Tenemos programas de medios de vida muy importantes para que las personas puedan generar actividades productivas en el lugar donde se encuentran. Al obtener el estatus de refugio adquieren los mismos derechos que los ecuatorianos, menos los derechos políticos. De ahí que en esta provincia, en cuanto a la salud, fueron atendidos entre el 2016 y en lo que va del 2017 un total de 1.662 ciudadanos colombianos. Tanto a pacientes refugiados como a pacientes en movilidad humana se garantiza la prestación de servicios de salud gratuitos. Mientras que en educación superior, 22 jóvenes refugiados se educan en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Al momento que ingresan a la universidad tienen la misma condición que los demás estudiantes. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que a partir del 2001, el 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Este martes comienza en Bolivia la cumbre de los pueblos en la localidad de Tiquipaya. El encuentro tiene como lema "Por un mundo sin muros, hacia una ciudadanía universal". El objetivo es debatir sobre la movilidad humana, la ciudadanía universal, el impacto de las crisis económicas, el cambio climático y las guerras. Entre las personalidades invitadas están exmandatarios como Rafael Correa de Ecuador, Ernesto Samper de Colombia y José Luis Rodríguez Zapatero del gobierno español. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que el proceso de dejación de armas de las FARC termina el 27 de junio, mientras un ecuatoriano murió tras recibir varios disparos en Nueva Jersey. Aquí en nuestro resumen de Noticias del Mundo. Comienza la fase final del desarme de la guerrilla de las FARC en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos indicó que hasta el momento 5.800 miembros han cumplido con este proceso. El 60% de las armas ya se encuentra en la misión de Naciones Unidas y resta un 40% que se cumplirá hasta el próximo martes. Cada persona firma un acta de compromiso ante la oficina del comisionado de paz de no volver a empuñar las armas so pena de perder los beneficios. La exmandataria de Argentina, Cristina Fernández, en un acto público anunciará su candidatura al Senado. El evento se realizará en el Estadio Arsenal de Sarandí bajo un frente electoral que agrupa a varias organizaciones sociales. Se espera que Cristina Fernández dé un discurso en el que cuestione la política del gobierno de Mauricio Macri. Esta tarde se realizará la audiencia del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. El juez de Miami deberá resolver los recursos como una fianza para su excarcelación y una moción para que se desestime la extradición a su país, donde las autoridades lo requieren por actos de corrupción. La policía de Nueva Jersey confirmó que un ecuatoriano murió el domingo 18 de junio luego de recibir varios disparos de arma de fuego. El hecho se registró en la ciudad Newark, en el condado de Essex. La víctima fue identificada como Edgar Patricio Jiménez, de 27 años, quien trabajaba en una pizzería. Se desconocen las causas del ataque. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, con las noticias del mundo finalizamos este servicio informativo, pero ya se viene la comunidad. Van. Así es, Abraham. Le dejamos, amigas y amigos, con la situación del tiempo en nuestras principales ciudades. Excelente jornada para todos.